Aleluya. Gloria a Dios del cielo. Adoramos el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga mucho a todos. Muy bienvenidos a nuestro programa. Hubo un cambio. Como de costumbre, todos los domingos a las 8 de la noche, 8 p.m., hora de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas. Dios les bendiga poderosamente. Permite el Señor que en esta hora, esta palabra que vamos a hablar, sea de grande bendición para todos ustedes, así como que para mí, créame que para mí lo ha sido. Oramos, le pedimos al Señor que nos dé sabiduría. Padre bueno, te doy gracias y te agradezco porque tú me has bendecido, me has dado tu mano y porque puedo estar delante de tu presencia en esta hora junto con mis hermanos, Señor, para hablar de tu palabra. Te ruego que te glorifiques, me bendigas, me unjas y tú te glorifiques en ellos también para que ellos reciban esta verdad que hemos de comentar. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Con perdón. Aleluya. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, todos los miembros de la Iglesia de Cristo Jesús y también a los amigos que todavía no se han convertido al Evangelio. Son muy bienvenidos todos a nuestro programa. Son la razón de ser de esta programación que llevamos ya 3 años y medio, un poco más de 3 años y medio, para la gloria de nuestro Dios. Hemos transmitido 167 programas en esta dinámica que el Señor puso en mi corazón hace 3 años y 8 meses exactamente, para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya. A Dios damos toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. En esta hora le invito a que busque su Biblia, la tenga a la mano y vaya buscando el capítulo 2 del libro del profeta Jonás. Está por allá por el centro de la Biblia, después de Amós, y está por ahí cerquita antes de Miqueas. Es un libro pequeño que a veces da trabajo para encontrarlo, porque tienen pocas páginas, pero tiene un mensaje tan poderoso que en esta noche nos vamos a fijar en él y vamos a ser bendecidos con esta palabra hermosa. Jonás capítulo 2. En lo que usted la busca, saludamos al hermano pastor Pancho del Valle y a su esposa Dali. Y Dios bendiga poderosamente el programa que ellos transmiten todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. En Facebook y en YouTube simultáneamente, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, el menú de hoy con el hermano pastor y amigo Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho, Dios bendiga a Dale y Dios bendiga poderosamente a toda esa gran cantidad de hermanos que participan de este programa hermoso. Gloria al Señor. Allí en el libro de Jonás, capítulo 2 y verso 2 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El verso 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios bendiga su palabra poderosamente en nuestras vidas. Permita el Señor que seamos bendecidos con esta disertación de esta noche. Hablamos bajo el tema: Dios escucha tu clamor, clama a Él. Una palabra de esperanza, clama a Él, Dios te escucha. ¿Cuál es tu necesidad? No importa el nombre que tenga, no importa cuál sea, póngale el nombre que sea y Dios le escucha. Y no solamente le escucha, sino que toma medidas, toma cartas en el asunto y se glorifica en su vida.
así como en la mía y en la de muchas otras personas lo ha hecho y lo va a seguir haciendo mientras dure esta dispensación de la gracia en la cual vivimos. Todo ocurre, todo sucede, tiene una razón. Todo acontecimiento hay una razón para que ocurra. Eso se llama la ley, que los científicos la han bautizado con el nombre de causa y efecto. Toda la vida nuestra depende o está involucrada o contiene algo de causa y efecto. Y entonces, hubo una causa que hace que hayan personas que estemos hablando y enseñando la palabra de Dios. Esa causa fue el pecado que entró al mundo y el efecto fue, la causa fue, el problema fue, el resultado fue que todos los seres humanos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 3 y verso 23. Eso lo sabe de memoria casi todas las personas. Pero no basta con saberlo, sino que cuando nosotros sabemos un mal, conocemos un mal, siempre podemos decir, cuando padecemos un mal, inmediatamente buscamos el remedio para salir de él, para resolver la situación. Pues mire, tan sencillo como, así como la palabra dice, que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, también en San Juan capítulo 3 y verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, esa gente que estaban destituidos, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree y se mantenga creyendo, sea salvo. Y después en ese mismo capítulo sigue diciendo, porque Dios no envió al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, que porque hubo pecado en el mundo y hubo una destitución, entonces hubo un efecto y fue que Dios envió a Jesús para que venga y salve la humanidad. La palabra de Dios nos da esperanza, nos consuela, nos da seguridad en medio del quebranto, en medio de las circunstancias difíciles. No importa cuál sea, dije y repito, lo seguiré diciendo, porque Dios no reconoce barreras ni nada difíciles para él. No hay nada difícil. Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis financiera, puede ser una necesidad de un empleo, una necesidad de una vivienda, de un vehículo, cual sea. Hay matrimonios que su calamidad mayor es que desean tener hijos, y en todas esas circunstancias conocemos casos en los cuales Dios se ha glorificado. Ha escuchado el clamor de ellos y de ellas, y Dios ha contestado ese clamor, esa plegaria, y Dios se ha glorificado muy hermosamente. Gloria al Señor. Podemos clamar a Él y de seguro que Él nos oye, nos ayuda, se glorifica en nuestra vida. La palabra del Señor dice en Hebreos 11:6 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y crea que Él es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que hace falta fe, confianza en Él. No es otra cosa que confianza en Él y creer que nos escucha y que está dispuesto, preparado y en la mejor disposición de escuchar nuestro clamor y contestar nuestras plegarias, nuestras peticiones, saciar nuestras necesidades. Jonás, como leímos en este capítulo 2, tuvo una situación tan y tan grave que ningún ser humano la ha experimentado. Sí, han habido muchos seres humanos que algún pez se los ha tragado, claro que sí, pero que se haya escrito de ello lo que se escribió de Jonás, que yo sepa, mire que yo he leído, todavía no he leído una persona que dentro de un pez haya tenido esta experiencia de tener un encuentro con Dios, una recapacitación de sus actos mal hechos, de sus decisiones mal tomadas
de su arrepentimiento de su pecado, su desobediencia y su maldad, y haber clamado a Dios y que Dios le haya salvado la vida. Sabemos de gente que sí han estado en peligro, por lo menos yo no conozco a nadie, pero es posible que sí, se le haya zafado de la boca algún tiburón, quizás, yo no sé, o algún otro depredador, pero no han tenido esta experiencia, o si las han tenido jamás como la de Jonás. Muchas personas, inclusive teólogos, se han atrevido a decir que eso es una blasfemia delante del Señor y Dios tenga piedad de ellos, que Jonás no fue un caso real, que fue una novela ficticia y que el único propósito que tiene es enseñar un grado de moral al ser humano. Pero a mí me parece que cuando Jesús en su ministerio cita el caso de Jonás y lo da por un hecho, no por una novela, no por un caso ficticio, lo da por un hecho real, inclusive lo compara con él, con su estadía en la tumba por 3 días y 3 noches. Jesús le dijeron, danos una señal para creer en tu ministerio. Le dijeron los maestros de la ley, los expertos en la religión, los de cuello blanco, la gente más importante de su tiempo, del pueblo. Y Jesús le dijo, la gente que son incrédulos, la gente que quieren buscarle 5 patas al gato, como decimos aquí en Puerto Rico, la gente que no se conforman con ninguna cosa que vean o escuchen, porque como lo de ellos es no creer, y para justificar su incredulidad siguen preguntando. No les será dada señal ninguna. Esa señal que están pidiendo no le voy a dar ninguna. Pero sí le voy a dar una. Así como Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso lo dijo Jesús. Es decir, que Jesús citó el libro de Jonás, la historia de Jonás, como un hecho real. Como que Jonás estuvo en ese pez 3 días y 3 noches. Y aunque Jesús no lo hubiera dicho, solamente con que esté escrito en la palabra del Señor, yo lo creo. Y yo sé que hay millones y millones y millones de creyentes que lo creemos. Entonces, clamó Jonás a Dios desde el vientre del pez. Así lo dice el verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. La palabra del Señor dice en el Salmo 139, del verso 7 al 10, entre otras cosas, dice que no nos podemos ocultar de la vista de Dios, porque Dios nos ve y nos escucha donde quiera que estemos en cualquier parte de este mundo, inclusive dentro de un pez. Entonces, ya sin esperanza de vida, Jonás clamó por misericordia para que Dios lo perdonara. Jonás sabía que estaba mal, porque él hizo una desobediencia. Dios lo mandó que predicara en Nínive y él no quería ir a predicar allí. Compró un pasaje y se fue en un barco para otro lugar, en una dirección opuesta al lugar donde Dios lo había enviado. Y en esa desobediencia Dios permitió que pasara por ese trago amargo, de que cayera al mar. Los marineros lo tuvieron que echar al agua y allá un pez se lo tragó porque todo estaba planeado. Dios lo tenía ya planeado para que así fuera. Y allí Dios trató con él de una manera tremenda. Dice, desde mi angustia, desde el vientre del pez, clamó Jonás a Jehová. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En el verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es decir, cuando él sabía que ya no había esperanza de vida, él sabía que por su desobediencia, donde él estaba no iba a salir, él no le dijo a Dios, te ruego que me saques de aquí. Él solamente se encomendó a Dios como quien dice, me voy de este mundo, por favor perdóname y no permitas que me pierda por desobediente. La Biblia no lo dice, pero lo entendemos que ese fue el primer punto de vista que él tuvo en cuenta al clamar al Señor, para que sabía que Dios era misericordioso. Inclusive eso lo dice en su libro más adelante. Dice, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, y por eso clamó a él para que Dios tuviera piedad, misericordia, lo salvara, lo perdonara,
porque se iba a morir ya. Por eso dice que desde el seno del Seol, desde la tumba misma, clamó al Señor. Esas palabras se parecen a las palabras que dijo el patriarca Job allí en el capítulo 19 de su libro, en el verso 23, mientras Job estaba pasando por la crisis y el caos de salud que estaba viviendo, que también en su libro Job dice que él no era un hombre vivo, que él era un hombre muerto en vida. Y dice en el verso 23 del capítulo 19 del libro de Job: ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Job estaba sufriendo mucho. Y en su quebranto, en su queja, en su miseria, se recordó que Dios era bueno. Importante es el ser humano clamar a Él en momentos de crisis, porque Dios escucha nuestro clamor. Yo he clamado al Señor en muchísimas ocasiones, en situaciones difíciles, y Dios se ha glorificado, me ha contestado la oración y yo he podido vencer. Y yo sé que usted también le ha pasado esa experiencia, y cuántos miles que me están escuchando me van a escuchar, o no me estarán escuchando miles, pero yo sé que muchas personas lo van a escuchar y van a estar de acuerdo en que Dios le ha ayudado en alguna que otra calamidad en la cual hemos experimentado. Porque mire que experimentamos calamidades en esta vida. Y Job dice: oh, si alguien escribiera en un libro, lo menos que Job se iba a escribir era, lo menos que Job se pensaba era que estas sus palabras se iban a escribir, sí, se iban a escribir, y que durarían por miles y miles de años, y que serían leídas por tantísimos millones de personas. Job jamás se imaginó tal cosa. ¿Quién diría que se escribieran con cincel de hierro y con plomo, y que fueran esculpidas en una piedra para siempre? El deseo de Job era que esa palabra y esa experiencia que él estaba viviendo, todo el mundo la supiera. Y sigue diciendo en el verso 25: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después que de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job decía: yo sé que estoy muerto, yo sé que de aquí no me levanto, yo sé que estoy ya para morir, pero yo tengo fe que un día yo voy a ver a Dios. Y yo sé que mi Redentor escucha mi clamor. Se parecían a las palabras de Jonás cuando dijo que había clamado a Dios en su mayor crisis. Y hay veces que nosotros, mientras estamos en las buenas, se nos olvida que hay un Dios poderoso, y tenemos que llegar al fondo, tocar el fondo, llegar a la crisis, al caos de mayor peso, de mayor profundidad, el más difícil, para entonces recordarnos que hay un Dios poderoso y bueno, que escucha nuestro clamor. Y qué bueno es el Señor, que aunque seamos un poquito tercos y rebeldes en ocasiones, sin embargo, Él siempre nos escucha y está en la mejor disposición de socorrernos, extendernos su mano y traernos a flote. En ese mismo libro de Job, en el capítulo 3, Job dice, en el verso 24, pues antes que mi pan viniera, viene mi suspiro, o sea, viene mi sufrimiento, y mis gemidos corren como aguas. Una persona que está, como dice él, mis gemidos es porque está sufriendo y está casi a punto de llorar. El dolor es tan profundo que lo obliga a un quebranto tan grande que lo compara con un llanto. Porque el temor que me espantaba me ha llegado, y me ha acontecido lo que tanto yo temía. Esta palabra de Job, cuando yo la leí por primera vez hace muchos años, yo no sabía
que yo iba a sufrir tantas, desde luego yo era bien jovencito. Yo no sabía que esta vida traería tanto sufrimiento. Y cada vez que aparece una circunstancia difícil en mi vida, yo me recuerdo de la palabra de Job y digo, llegó lo que yo tanto temía que llegara. Oye, nos suceden cosas las cuales no quisiéramos que lleguen, pero llegan en un momento dado, calamidades terribles, las cuales tenemos que entender y rendirnos a los pies de Cristo Jesús, porque entendemos que el único que nos puede ayudar se llama Dios. Aleluya. Pero qué bueno que Dios escucha nuestro clamor y se glorifica en nuestras vidas. Ese libro de Jonás en el capítulo 2 y verso 7 dice que Jonás clamó a Dios y Dios lo oyó, lo consoló y aún dentro del pez recibió consuelo, recibió esperanza, recibió confianza en la misericordia de Dios. Allí en Jonás, capítulo 2 y verso 7, él dijo, cuando mi alma desfallecía, cuando estaba muriéndome ya, en mí me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los versos 8 y 9 sigue diciendo, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, pero yo, con mi voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es del Señor. Cuando nosotros clamamos al Señor, tenemos que estar dispuestos a servirle y decidir hacerlo antes de que Él nos conteste nuestra oración. Porque no podemos esperar que Dios nos bendiga primero para después adorarlo a Él. Porque eso se llama un trato que a Dios no le agrada, porque a Dios nadie lo compra con nada. A Dios no podemos decirle, si tú me sanas, yo te sirvo. Si tú me sanas, yo te adoro. No. Tenemos que decirle, aunque tú no me sanes, aunque tú no me ayudes ahora, yo te voy a seguir adorando, te voy a seguir bendiciendo y voy a seguir confiando en tu provisión divina y en tu misericordia. Y aunque me muera en esta calamidad, suponiendo que fuera una enfermedad, ¿verdad? Gloria a Dios. Voy a seguir intentando serte fiel, porque tú eres bueno. Tú eres bueno y el pecador y el que me busqué este problema y estoy sufriendo los efectos de una causa de algo que surgió algún día, de algo que cometí. Simplemente el pecado nos obliga, nos empuja y nos lleva a ciertas calamidades. Porque Dios perdona. Claro, no hay problema con eso. Estamos en sus manos. Contamos con la vida eterna. El Señor nos bendice y en ocasiones hasta nos usa para su gloria. Pero hay consecuencias de algunos de los pecados que pasamos en el pasado. Digo, que hicimos en el pasado. Hay consecuencias. Y no necesariamente tiene que ser así. Porque hay personas que en su vida, antes de conocer a Cristo, fueron perversos de vicio, como se llama. Fueron muy malos a la vista de los seres humanos. Y los vemos que van viento en popa, una vida hermosa, una vida satisfactoria, una vida feliz. Mientras que vemos otras personas que para los ojos humanos no eran tan malos y los vemos que sufren y sufren y sufren y sufren y sufren. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de juzgar quién sufre porque era malo y quién no sufre porque era bueno. Nosotros no tenemos esa capacidad de juzgar eso. Eso solamente le pertenece a Dios. Nosotros lo único que podemos es clamar por ellos para que Dios en su calamidad los ayude, porque Dios escucha nuestras calamidades y no solamente las nuestras. Dios escucha cuando oramos y clamamos a Él por las calamidades de nuestros hermanos. Por cierto, hago un alto para pedirle oración encarecidamente por un hermano que se llama Sandro, que está convaleciendo en un hospital aquí en Puerto Rico, porque tuvo un accidente, tiene una pierna bastante afectada y el hombre está sufriendo mucho. Está sufriendo de un dolor increíble, inmenso, insoportable. Y está sufriendo porque pues está confinado en una cama. Un hombre de trabajo, un hombre activo que no es fácil. Un hombre joven, dinámico, trabajador.
No es fácil estar en esa condición. Y además de estar confinado, también está adolorido. Eso es muy difícil. Y él está clamando, él está confiando en ese Dios poderoso que conocemos, que nos escucha. Aleluya. El Salmo 73, y en el verso 21, hay una palabra tremendamente hermosa. Del 21 en adelante dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Hay veces que los sufrimientos y las calamidades nos hacen sentir esas cosas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Eso es cuando no conocemos a Dios. En ocasiones actuamos en una forma un poquito irresponsable y no reconocemos lo que es Dios. Inclusive no nos conocemos nosotros mismos. Y hablamos de nosotros mismos despectivamente. Yo era uno que me echaba maldiciones yo mismo. Sí, yo me maldecía yo mismo. Cuando me daba mucho coraje, me molestaba mucho. Yo tenía un temperamento muy fuerte antes de conocer a Cristo, ¿ves? Y yo no sabía que el Señor tenía interés en glorificarse en mi vida. Yo no sabía eso. Yo no sabía que había un Dios que me quería, que me amaba y que estaba esperando que un día yo clamara a Él. Cuando Él me encontró, yo tuve la dicha de venir a sus pies y gloria a Dios que hubo un cambio en mi vida y hasta hoy Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Sigue diciendo: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Oiga, qué certeza tenía este salmista llamado Asaf, uno de los salmistas uno de los escritores de los salmos, de nuestro libro de los salmos, y uno de los músicos principales del coro que tenían allá en los tiempos de David, del rey David. Y dice el verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. En otras palabras, en medio del quebranto, en medio de la circunstancia difícil, lo único que nos puede dar consuelo se llama el Dios de la gloria. El apóstol Pablo también nos dio una palabra de esperanza, de consuelo, muy hermosa, muy satisfactoria para cada uno de nosotros, y se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 18, donde dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que el Señor, que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables las calamidades que puedan surgir en esta vida con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, con la gloria venidera que vamos a disfrutar en el reino eterno junto con el Padre Creador, junto con el Cristo de la gloria y junto con sus ángeles. Eso lo dijo Jesús y está registrado en el capítulo 3 y verso 5 del libro de Apocalipsis. Léalo. Apocalipsis 3, 5. Todos los que sean fieles y todos los que venzan y todos los que sean dignos, que aparezcan y lleguen a alcanzar misericordia, los confesaré delante del Padre y de los ángeles, dijo nuestro Señor Jesús. Quiere decir que vamos a estar los tres juntos, los cuatro: el Padre, los ángeles, Jesús y nosotros. Aleluya. La gloria es para el Señor. La iglesia de Cristo tenemos esta esperanza de clamar al Señor en la calamidad y le ofrecemos a usted esta bendición que viene del Padre para la gloria de Él y bendición nuestra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese que Dios escucha nuestro clamor. Recurra a Él en medio de la calamidad. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron por ahí con nosotros y Dios bendiga poderosamente a todos aquellos que nos saludan después que termina la transmisión. Gloria al Señor. Estuvieron por ahí el hermano Samuel Carrero. Dios bendiga, hermano Samuel. Dios bendiga a Rosita, su esposa, a todos sus hijos, sus nietos, y mi hija Migdalia y familia. Dios les bendiga mucho. Y la hermana Santa Cuevas. Dios bendiga a todos los demás hermanos que se reportan después que termina la transmisión. Y nosotros les invitamos para que el próximo miércoles esté con nosotros en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Y mañana a las 7 de la noche no se pierda el menú de hoy con nuestro hermano y amigo Pancho del Valle. Dios te bendiga. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra gloriosa que hemos hablado en esta noche.
Te suplico que tú te glorifiques en ella y cada uno de nosotros podamos tener, Señor, un momento de meditación y entendamos que tú escuchas nuestro clamor, que tú te glorificas y que estás dispuesto, Señor, a bendecir nuestras vidas. Te ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengan felices sueños y que sueñen con los angelitos buenos. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso.